agradecer a las organizaciones convocantes de este acto, que son Asociación Cultural Hacenderas, Asociación Vecinal Retiro Norte, Asociación Vecinal Los Pinos Retiro Sur, que es donde está Santi, y el Comité González. Santi es economista, ex sindicalista con labores internacionales, veterano activista de la solidaridad con la causa árabe. Ha estado en la organización de incontables viajes. Yo mismo tuve ocasión de ir en estos a Irak en el año 91. 2001, entre la Primera y Segunda Guerra. Y él mismo ha formado parte de una de esas expediciones rumbo a Gaza, de lo cual nos hablará ahora también, supongo. Entre tanto, una de sus principales líneas de acción es el boicot a las empresas que tienen colaboración económica con Israel. Escribe regularmente en diferentes medios de comunicación y su agenda de contactos es muy importante. Cualquiera que quiera contactar con alguien de este mundo, de la solidaridad con la causa árabe, Palestina, etc., Santi tiene una referencia. Y no quería terminar sin hacer un apunte que es de Miguel. Es una cita de Tácito, que viene muy a cuento. En el siglo I, antes de la era común, el historiador romano Tácito puso en boca de un líder britano vencido esta frase: ¿por qué lo llaman paz cuando quieren decir guerra? También ha sido traducida como donde hacen un desierto lo llaman paz, que es lo que exactamente están haciendo sobre Gaza, Líbano o Irán, con bombas de fósforo blanco que queman todo aquello sobre lo que cae. Si logran hacer su Riviera Gazapí, veremos a gentes honradas bañándose en su mar, aunque lo peor no es eso, es la anulación del mandato de la gente naranja que ocupa actualmente la Casa Blanca. Bueno, pues más o menos, ¿no, Miguel? Eso. Nada, Santi, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por venir y decir, digamos, dos cosas. Primero, los economistas somos los que acertamos pasados unos años. Dijimos lo que ha ocurrido. Ahora mismo, yo creo que muy pocas personas saben lo que va a ocurrir. Lo único que pasa es que hay elementos que sí que vienen del pasado y que pueden aproximarnos a lo que algunos están planificando para el futuro. En todo caso, mi exposición va a ser, dejamos en dos partes. Uno, un elemento histórico que es fundamental, digamos, para situarnos en cuál es lo que está ocurriendo ahora mismo, y segundo, el qué hacer, entre comillas. La primera cuestión es que cuando estamos hablando de Palestina y de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, que es una concepción, si queréis, egocéntrica. Llamamos Oriente Próximo porque desde aquí es ese lado, pero podríamos hablar del Magreb, que es, digamos, como el ámbito geográfico de lo que estamos hablando. Y lo que estamos hablando es, primero, de una zona muy grande y, segundo, de un movimiento sionista, que es un movimiento ideológico relativamente cercano en el tiempo y al mismo tiempo que está todo escrito, es decir, que no es unos elementos que pueden decir no hay nada escrito o es un tema muy complejo. Al revés, lo que está ocurriendo es un tema relativamente sencillo y un tema documentado. La primera cuestión es que el movimiento sionista es un movimiento del siglo XIX, a finales del siglo XIX, y es un movimiento, digamos, que hay que situarlo en el contexto de la época, en un contexto en el que Europa, los países europeos, se estaban dividiendo el mundo. Todo eran colonias, de Asia, África, eran colonias. A partir de ahí, efectivamente, había situaciones de discriminación a personas judías en diferentes países, estados europeos, tanto en Rusia, en Prusia, en Francia, etc. Y sobre ese elemento, el movimiento sionista tiene un planteamiento de decir, bueno, y fijaros el contexto de la época, de colonias,
bueno, lo que necesita el pueblo judío, y llamando pueblo judío a todas las personas que se considerasen judíos de diferentes nacionalidades, tenemos que tener un Estado propio, tenemos que autodeterminarnos y tener un Estado propio. Y deciden, y ahí es la clave del asunto colonial, bueno, si queremos crear un Estado y no queremos de alguna forma diluirnos en el Estado prusiano, Rusia o Inglaterra, pues podemos crear un Estado. Y estuvieron discutiendo en el sentido colonial, ¿dónde podemos crear un Estado? Y podía haber sido el Congo, podía haber sido Patagonia, y decidieron que fuera Palestina. Pero es una decisión de blancos europeos sin contar con la población autóctona del lugar. Una visión totalmente colonial. Y fijarse en ese contexto. Un contexto en el que, en este caso, los judíos, pero también los blancos en su día, somos la civilización. Son bárbaros. Y por lo tanto podemos decidir sobre la vida ajena sin ningún problema. Ese movimiento sionista, al principio, compra tierras a latifundistas normalmente que vivían en Turquía. Compra, digamos, legal. Y era frecuente en aquellas épocas el que peregrinos de diferentes países fueran a la Tierra Santa, con lo cual no era extraño, entre comillas, que vinieran, en este caso, judíos de Polonia o donde fuera, a vivir a la Tierra Santa y establecerse. Pero el elemento diferencial era que sí, Rothschild, etcétera, compraba tierras, pero la condición específica era que a los aparceros, a la gente que trabajaba en el campo, fueran expulsados. Es decir, ese es uno de los elementos clave de cómo comienza el conflicto. Y ya hay revueltas de la población autóctona palestina en que su medio de vida, su trabajo, porque el latifundista turco, etcétera, pues cobraba, por así decirlo, el dinero y ya está, pero el aparcero se quedaba sin tierra. Y entonces empieza a haber revueltas. Y os voy a leer una cita y voy a decir el año en que está publicado. La cita es de un palestino, por supuesto. Si las personas honestas no vienen al rescate de los palestinos, su suerte será similar a la de los indios americanos. El sionismo es un Estado dentro del Estado otomano y pone en peligro la existencia misma de los árabes en Palestina. Esto es en el periódico Falastin en 1914. Es decir, algunos, de alguna forma, intelectuales palestinos se dan cuenta que los nuevos migrantes, porque siempre ha habido migrantes, están haciendo una cosa de expulsión a los aparceros y que esa política de ir expulsando va de alguna forma limitando, digamos, el derecho de los palestinos a tener su propia tierra. Estamos diciendo que en ese momento era el Imperio Otomano digamos, el soberano de esas tierras. Y ahí ya hacemos una especie de rapidez, hay el acuerdo de Balfour, en el que el primer ministro inglés hay un acuerdo con el movimiento sionista en la que dice que allí en Palestina podrá haber un hogar para los judíos. Otra vez, una decisión colonial. Es decir, desde Inglaterra se decide que eso puede establecerse, digamos, el hogar de los judíos. Dice también, por supuesto, que no habrá minoración de derechos para los palestinos autóctonos, etc. Pero en todo caso es, como veis, una decisión colonial. Hacemos otro salto, digamos, de paracaídas. Ya están los británicos, digamos, mandando, las revueltas continúan, hay un parón, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial y ya estamos en el año 47, en el que los ingleses de alguna forma ven que eso es una situación explosiva y ellos también quieren irse. Y entonces lo relevante del caso son dos cuestiones. Se hace un censo
un censo tanto de población como de propiedades, justamente para estudiar la posible solución que se da, que la solución que se da es el tema de la partición en dos estados, la Palestina histórica. Bueno, pues los datos que hay del censo, y son censos públicos que están en las Naciones Unidas, es que en el año 47 había aproximadamente 1.972.000 habitantes. 600.000 se podían decir que eran judíos. Fijaros, más o menos algo así como un 30%. Bueno, la propiedad de la tierra en ese momento, fijaros que estamos hablando del año 47, y os estoy hablando del tema progresivo de migraciones judías después de la Segunda Guerra Mundial, etc. Bueno, la propiedad de la tierra era el 6% para la población judía. El 47% era propiedad de palestinos, tanto musulmanes como cristianos. Hay que remarcar mucho, es decir, los palestinos también podían ser judíos, cristianos y musulmanes. Por supuesto, los judíos siempre han sido pocos, pero había palestinos judíos. Y el restante, os digo, un 6% propiedad judía, un 47% la propiedad era árabe, musulmanes, cristianos y algunos judíos, y el resto eran tierras comunales. Bueno, lo que decían las Naciones Unidas sobre un tercio de la población es que el 57% de ese territorio vaya a parar hacia ese estado para Israel. O sea, un tercio de la población, un 6% de la propiedad, se le destina el 57% de la superficie. Y lo restante, el 43%, a la población árabe. Esto sería, fijaros, este cuadro que está a vuestra derecha, arriba del todo. Y ahí, si tenéis buena vista, veis que Gaza no es la Gaza que ahora mismo nos enseñan en el telediario. Tenía 1.500 kilómetros cuadrados, asignado al territorio palestino. La mancha verde, que aparte de ser más grande yendo hacia Tel Aviv, es más profunda hacia el interior, que formaron las Naciones Unidas en ese momento, eran los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y además algunos con posesiones. Inglaterra, Francia, ya Alemania no, Italia tampoco, pero había muchísimas posesiones. Y la India no era independiente. Y fijaros que contemporáneamente a eso, al tema de la partición, se hace la Declaración de los Derechos Humanos del año 48 y se legitima el derecho a la autodeterminación de los pueblos, porque Estados Unidos en ese momento era partidario de la desaparición de las colonias, pero en el caso de Palestina no se cumple de alguna forma ese elemento. Bueno, los árabes, por supuesto, no aceptan esa partición que viene desde arriba. Ellos consideran que tienen todo el derecho a crear el Estado palestino. La promesa de que Inglaterra iba a respetar los derechos de autodeterminación y que en su caso hubiera un referéndum, por supuesto, no se cumplió, y empiezan a haber todos los enfrentamientos, las guerrillas, que, en fin, vosotros ya tenéis la edad de acercarnos a este presente. Y bueno, sigue la guerra, sigue la situación, y fijaros dos elementos importantes de esa época. Os decía que Gaza tenía 1.500 kilómetros. Cuando se hace el armisticio del conflicto con Egipto, que es el, digamos, lo más próximo, desaparece la mancha verde que está en el sur, va hacia la costa, para entendernos, pero se reduce toda la parte que da a la costa. Tenía, en el armisticio, había 565 kilómetros cuadrados, en el armisticio, en el año 49. Hay un acuerdo entre Egipto y Israel por la que se crea una zona de seguridad, que siempre ha empleado Israel, una zona de seguridad para que no haya conflictos, y se meten 15 kilómetros hacia la costa y pasa Gaza de 565 kilómetros cuadrados a 365, que es la superficie actual.
Y, digamos, toda la población, o muchísima parte de la población árabe, palestina, digamos, desde Tel Aviv hacia el sur y la zona del desierto se concentra en Gaza, la otra Cisjordania. Por eso, hay una situación que es ahora mismo evidente. Gaza tiene la mayor densidad que podáis conocer, 365 kilómetros cuadrados, y ahora mismo viven 2.100.000, bueno, sobreviven 2.100.000 habitantes. Tiene una densidad de 5.700 personas, incluso después de la matanza que hay ahora, por kilómetro cuadrado, 5.700. Y la zona que rodea a Gaza por la parte israelí tiene una densidad de 48 personas por kilómetro cuadrado. Es muy importante, digamos, ese desnivel. La expulsión de la población palestina que iba a conformar no solamente el espacio dado por las Naciones Unidas de partición, sino aumentar todo el espacio, que sería la imagen, digamos, inferior a vuestra izquierda, que es, digamos, lo que ocurre a partir del año 48. Y para que haya una viabilidad, entre comillas, del Estado de Israel, se necesita expulsar a los palestinos de la zona, en principio, asignada a Israel, y, además, la zona que Israel conquista en el año 48. Y ahí es la Nakba, que muchos de vosotros habéis oído, que es la expulsión de 720.000 palestinos de la zona, entre comillas, considerada de Israel, más la zona de Israel que conquista. O sea, 720.000 personas son, unos son expulsados hacia Cisjordania, otros al Líbano, otros a Jordania, en fin, el tema de los refugiados. Y Gaza, más del 75% de la población actual de Gaza son refugiados o descendientes de los refugiados. Por eso hay esa densidad de población. Y un elemento clave de por qué los problemas continúan. Una de las condiciones para que Israel entrase en las Naciones Unidas, dad cuenta que una cosa es la partición, la independencia, y otra cosa es ser miembro de las Naciones Unidas. Entonces, Israel pide el ingreso a las Naciones Unidas. Entonces, la condición que se le pone es, pero una resolución separada del acceso como socio, como miembro de las Naciones Unidas, es que permita el regreso de los refugiados y recuperen sus propiedades. Israel nunca ha cumplido esa resolución. Entonces, quiere deciros que a partir de ahí, la comunidad internacional ha aceptado, de facto, todos los incumplimientos de las Naciones Unidas por parte de Israel. La primera, el tema del regreso de los refugiados a sus hogares y la recuperación de sus propiedades. Al revés, Israel ha hecho leyes discriminatorias, leyes de los ausentes, que es que si un propietario de un terreno o de una casa no está, se la queda el Estado. Pero es que no le dejan regresar. ¿Cómo puede recuperar esa tierra o esa casa si no le dejan regresar? Bueno, pues eso tiene el Estado. Continuamos la historia. Estamos en el año 67 y ahí ya Israel conquista el resto, tanto Gaza como Cisjordania. Y fijaros, en esa, digamos, conquista sigue habiendo revueltas, etcétera, no tengo que deciros, y llega un momento que la OLP, que es la Organización de Liberación de Palestina, la que de alguna forma aúna todos los sentimientos de los diferentes partidos y organizaciones palestinas, ve que su política y su proyecto de crear un Estado en Palestina en el que hubiera igualdad de todos los habitantes, no era echar a los israelíes, a los judíos al mar, sino que en ese territorio se viviera los que eran ya habitantes, tanto israelíes como palestinos, en igualdad de derechos. Viendo que era imposible ese proyecto, que era el proyecto inicial de la OLP en sus estatutos, etc., ya acepta en el año 88 la creación de dos estados. En el año 68 la OLP acepta el tema de los dos estados, es la primera intifada
una intifada pacífica, tirando piedras, etcétera, pero no me refiero violenta me refiero de armas. Y sucede la Primera Guerra del Golfo, están los acuerdos de Madrid, bueno, las negociaciones de Madrid. Israel no reconoce a los palestinos, les obliga a ir dentro de digamos, del grupo de Jordania, digamos, dentro de la delegación de Jordania, y no reconoce a los palestinos. Finalmente, en los acuerdos de Oslo, en el año 93-94, reconoce a la OLP como interlocutor, pero no reconoce a Palestina ni una superficie específica para el Estado palestino. Dice, y ahí está una de las debilidades de la autoridad palestina, que dentro de las negociaciones en 5 años posteriores al acuerdo de Oslo se fijarán los límites geográficos, las obligaciones económicas, formales, etc. Y ahí está la cuestión. Israel sigue ocupando, Israel sigue ampliando las colonias después de los acuerdos de Oslo. Y ya se produce la segunda intifada, ya, en fin, ya lo que estáis de alguna forma conociendo, porque Israel, cuando hablan de Rabin y que mató un judío sionista, bueno, en tiempos de Rabin, el firmante, se ampliaron colonias. Hubo nuevas colonias. Lo que pasa es que dentro de las narrativas de la guerra de comunicación hablan de que mataron a Rabin y se rompió el proceso de paz. Bueno, el proceso de paz ya estaba deteriorado. Se estaba deteriorando en tiempos de Rabin. Y lo que ha ocurrido posteriormente a Rabin, con Ariel Sharon y después con Netanyahu y todos los que siguen, es ante la complicidad occidental, la complicidad de las Naciones Unidas, la complicidad internacional, el que a cada paso contrario a ese proyecto, digamos, de convivencia, de coexistencia, etcétera, nuevos asentamientos, nuevas leyes discriminatorias, no ha habido respuestas. Yo recuerdo, por ejemplo, haber estado en Jerusalén, estar en la Casa de Oriente, que era, como dijéramos, el sitio oficioso de la OLP en Jerusalén, y estar con la Rabi y hablando y tal y cual. Bueno, pues al cabo de 2 años Israel cerró, como ahora hace unos meses cerró las oficinas de la UNRWA en Jerusalén. ¿Alguien ha dicho algo? Protestas, por supuesto. ¿Qué es la ONU? La UNRWA la han cerrado en Jerusalén. ¿Qué es la ONU? ¿Perdón? La ONU es Sí, sí. Han cerrado la Casa de Oriente, han cerrado las oficinas de la UNRWA en Jerusalén. Ha habido, por supuesto, comunicados, los que queráis. Pero, ¿qué medidas efectivas ha habido? Ninguna. Entonces, el problema está en que los palestinos han perdido cada vez más capacidad de correlación de fuerzas, y la comunidad internacional ha ido en la mano de Israel. Voy a poner un ejemplo de ayer, o sea, no de ayer. Ayer hubo una reunión internacional, un congreso de la FIFA, la del fútbol. Había uno de los puntos de orden del día. Era que la delegación palestina de fútbol pedía que se suspendiera a Israel porque hay equipos de fútbol de asentamientos que participan en la Liga de Fútbol de Israel. Luego está, de alguna forma, la Federación de Fútbol de Israel está reconociendo, entre comillas, la soberanía israelí sobre los asentamientos. Y eso, desde el punto de vista del derecho internacional, como el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, pues Rusia ha sido expulsada de la FIFA por violentar, digamos, el orden del Pacífico, tal y cual. Bueno, pues la FIFA ayer dijo, es un tema muy complejo. La FIFA quiere que el fútbol sea un elemento relevante para la paz de los pueblos y el entendimiento de los pueblos, y como no está claro que eso, Cisjordania, vaya a tener un Estado,
pues no podemos rechazar a Israel. Es decir, he puesto el ejemplo de la FIFA, pero se pueden poner 17.000 ejemplos, si queréis, menores, de cómo todos los países, la Unión Europea, hace un acuerdo con Israel, comercial, y pone en un artículo el tema de que este acuerdo de asociación para libre comercio estará vigente mientras haya un respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Siga bien. Después, a cabo de muchos esfuerzos, se dice, bueno, hay que diferenciar el producto que viene de las colonias del producto, digamos, de la soberanía israelí, ya no hablamos del 48, de la frontera de la frontera del 67. Es que no sabemos diferenciar cuándo viene un producto de las colonias y cuándo viene un producto de Israel. Vamos ahora en el año 2024, a poner un signo arancelario diferente a un producto de otro. Pero no tenemos inspectores. O sea, quiere decir con eso que la Unión Europea, la comunidad internacional, ha hecho no la vista gorda, sino ha sido cómplice. Y de hecho, las empresas internacionales, porque, vamos a ver, una cosa es la ocupación militar, que es el ejército, y ahí Israel gana, tiene capacidad militar para ganar. Pero después, ¿quién hace un asentamiento? ¿Quién hace una carretera? ¿Quién pone el wifi? ¿Quién lleva el agua? ¿Quién pone la electricidad? ¿Quién compra ese producto? Eso lo hacen ya las empresas. Empresas israelíes y empresas multinacionales. ¿Alguien ha puesto pegas a eso? Entonces, el problema que nos encontramos es que la capacidad, digamos, política de los palestinos cada vez más está disminuyendo. Y ya no digo lo del Sáhara porque es otro ejemplo, digamos, más ampliado. Y ahora ya volvemos un poquito al presente. Fijaros, la consigna que muchas veces se dice del río hasta el mar, Palestina vencerá. Bueno, pues la consigna del río hasta el mar es la consigna del partido Likud de Israel. Digamos, en los estatutos del Likud, del partido de Netanyahu, viene eso. Lo que pasa es que ellos no tienen interpretación, pero ellos tampoco reconocen a Palestina, no reconocen al otro, y por lo tanto ellos hablan de un Israel, y la discusión política es si es hasta el río Jordán o es hasta el río Éufrates. Pero, en todo caso, ahora mismo ha ocurrido lo de Siria y han ampliado no los altos del Golán, sino han ampliado la zona conquistada a Siria y nadie ha dicho nada. Es decir, nos encontramos, pues, ¿cómo se llama esto? Ahora mismo nos encontramos con la cuestión de que Trump, efectivamente, y los evangélicos norteamericanos son más papistas que el Papa. Es decir, los evangélicos norteamericanos, su ideología, viene a decir, lo digo con brocha gorda, que no vendrá el Mesías hasta que Israel conquiste sobre todas las naciones. Y como hay evangélicos que se creen la Biblia a pies juntillas, ellos tienen una hermandad ideológica con, digamos, ese planteamiento de Israel por encima de todo. Y Irán, digamos, ya para entrar a tal, Irán se le plantea que tiene posibilidad de creación de bombas nucleares, que está enriqueciendo el uranio, pero todo el mundo sabe que Israel tiene bombas atómicas, que hubo ingenieros que estuvieron en la cárcel incomunicados décadas. Israel no ha firmado el tratado de armas nucleares, impide que haya cualquier inspección, y hay algún país que haya dicho algo. O sea, la simetría de comportamiento es total. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Gaza a partir del año 2023? Fijaros
cómo la política, digamos, de hechos consumados, la no contestación de cada uno de nuestros gobiernos y de cada uno, digamos, de los actores que han intervenido, ha hecho que, y después también los errores de la Palestina, etcétera, que eso es, en fin, es la cosa de ellos, para discutir entre ellos, pero en todo caso han cometido errores tácticos y estratégicos. Está una política de hechos consumados que cada vez más, y también por temas ideológicos, Estados Unidos e Israel va convenciendo a los regímenes de Arabia Saudí, de los Emiratos Árabes, de Bahrein, de Qatar, de que, bueno, esto es lo que hay, Irán es muy malo, tenéis que formar una coalición contra Irán, Israel tiene una gran capacidad tecnológica, puede, de alguna forma, tenéis que tener un acuerdo con Israel. Y han ido cayendo, como una especie de dominó, primero Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos a cambio del Sáhara, del reconocimiento por parte de Estados Unidos de que el Sáhara forma parte de Marruecos, y entonces Marruecos ahora mismo es el más pro-adalid, digamos, de los acuerdos de Abraham, y parecía que la situación palestina iba a ser, como siempre, un tema humanitario, pero un tema político. Y esto ya entramos, o sea, hasta ahora más o menos os he dicho hechos. Ahora ya es una interpretación particular mía que no tenéis, digamos, o sea, ya es una discusión, digamos, de opiniones. En el partido de Arafat, Hamás dice gana, y entonces Israel, la Unión Europea y Estados Unidos consideran a Hamás como una organización terrorista y por tanto hay que bloquear al gobierno palestino. Y fijaros, y esto es importante, ponen que para levantar ese bloqueo Hamás tiene que firmar 3 condiciones. Acordar, o sea, aceptar los acuerdos de Oslo, lo he dicho antes, renunciar a la lucha armada y la tercera cuestión, reconocer, digamos, a Israel. ¿Israel ha reconocido a Palestina? ¿Israel no actúa con lucha armada, con el ejército? ¿Israel reconoce los acuerdos de Oslo, me refiero fácticamente? A Israel nunca se le ha puesto condiciones. Esas mismas 3 condiciones que pusieron a Hamás, no se las han puesto a Israel. Y con esas mismas 3 condiciones, a Israel le deberían de haber considerado un Estado terrorista, y a partir de ahí todas las cuestiones. Quiero deciros con esto la simetría de cómo Occidente ha tratado a Israel. Entonces, en el año 2023, ya digo que esto ya es una opinión particular mía, Arabia Saudí estaba a punto de aceptar los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo es, por supuesto, que queremos paz y queremos que los palestinos y los israelíes se pongan de acuerdo y que haya la posibilidad de un Estado palestino, pero se deja a las partes, a Israel y a Palestina, con esa simetría de poder, que negocien. Con lo cual, si no hay por parte externa sanciones o presiones, Israel, ¿por qué va a disminuir su política discriminatoria, su política de asentamientos, su política de hacer guetos en 7 poblaciones palestinas? Bueno, pues ante la posibilidad de que Arabia Saudí aceptase los acuerdos de Abraham, y acordaros que el que manda en Arabia Saudí fue el que estableció la muerte del periodista en la embajada de no sé cuánto, de Turquía, y que Trump le perdonó. Y hizo, bueno, son accidentes que ocurren, pero claro, el tío de Arabia Saudí ya le debe un favor. Arabia Saudí tiene un acuerdo
desde hace décadas con Estados Unidos de que a cambio de que el petróleo se haga en dólares, pues va a haber por parte de Estados Unidos una defensa de la monarquía de Arabia Saudí. Hay un acuerdo establecido. Bueno, pues cuando parecía que Arabia Saudí ya iba a aceptar los acuerdos de Abraham y olvidarse, aparcar, poner entre paréntesis el tema palestino, es cuando salta el tema del 7 de octubre. Y a partir de ahí, efectivamente, ha habido matanzas. Yo creo que Israel, porque los militares, una cosa que tienen todos los militares, me refiero no a Israel, sino todos, es hacer planes, digamos, prospectivos. Es decir, si Marruecos invade las Alhucemas o Ceuta, ¿qué hará el gobierno español? Hay planes de contingencia. Bueno, pues Israel intenta esos planes de contingencia y ante una situación explosiva que había en Gaza, porque fijaros que había un informe de las Naciones Unidas del año 2012 que dice que Gaza iba a ser invivible en el año 2020, cuando tenía 1.200.000 habitantes Gaza. Ahora tiene 2.100.000. Decía que para que se aliviase la situación de Gaza en el año 2012 tenía que haber 1.000 médicos nuevos, tenía que haber un 65% más de potabilización de agua, tenía que haber, por supuesto, una libertad de pesca, que no la había. Bueno, nunca ha habido eso, hay un aumento de población y ahora se han destruido gratuitamente todos los hospitales de Gaza, se ha destruido todo. La política de contingencia de Israel era que ante esa situación demográfica explosiva de Gaza iba a conseguir que Egipto, Jordania, los países amigos de los palestinos como España, Italia, etc., se aceptasen algo así como 1 millón de personas de Gaza. Gaza disminuía desde ese 2.100.000 a 1 millón. Los demás fueran repartidos por el mundo. Y de hecho, sigue habiendo un plan para que en Somalilandia, que es un estado que está en el Cuerno de África, que no está reconocido nada más que por Israel, que es un estado, región independentista de Somalia, ahí se establezca esa población palestina de Gaza. Gaza ahora mismo, de los 365 kilómetros que comentaba, otra vez Israel, con los acuerdos, el plan de paz de Trump, ha ido hacia el oeste la raya, digamos, de donde pueden vivir los palestinos. Ahora mismo tienen 180 kilómetros cuadrados. 180 kilómetros cuadrados. No hay visos de que ese plan de paz continúe adelante, porque ahora mismo, fijaros, el tema de la ayuda humanitaria no entra, digamos, en las medidas que en principio entraba antes de la guerra. Antes de la guerra entraban 600 camiones diarios, ahora, por lo visto, entran de 50 a 100 diarios, fijaros la desproporción, y todo está condicionado a que Israel dé de alguna forma su beneplácito. Pero fijaros, la Unión Europea es la que formalmente, la Guardia Civil Española, para vuestra información, está en el puesto de Rafah, el puesto que une Egipto con Gaza. Pero quien entra y quien sale tiene que dar permiso a Israel. Con lo cual la Unión Europea y España tienen una cuadrilla para el tema de la vigilancia de la frontera, que podían vigilar que entra y sale camiones de alimentos, no de armas. Bueno, pues hasta que Israel no da el beneplácito, los guardias civiles que hay ahí están mano sobre mano. España voluntariamente pone guardias civiles. ¿Y qué? Si España, la Unión Europea, la comunidad internacional acepta que sea Israel la que controle de facto la frontera. O sea, Europa sigue pagando la ayuda humanitaria, pero no establece ningún criterio, ninguna cuestión. Europa podría
suspender el acuerdo de asociación. La Unión Europea podía prohibir el comercio con los asentamientos. Claro, lo hace. Es decir, ahora hay que reconocer, España es singular, fijaros, dentro de la política internacional actual. Hubo un decreto en septiembre del año pasado en que se prohíbe la importación y exportación de armamento. Después hay agujeros que ya conocéis, que si hay barcos que hacen tránsito, etc. España prohíbe la importación de productos de los asentamientos. Pero podría haberlo hecho desde el principio. Si España y la Unión Europea considera que son ilegales los asentamientos, ¿por qué permite que haya comercio, que haya crecimiento? ¿Por qué permite que empresas españolas, como CAF, que es la que hace el metro de Madrid, hace un transporte desde Jerusalén Oeste a las colonias? Pues es una empresa española la que está haciendo el tranvía a los asentamientos. ¿Por qué no hace a esa empresa española y no le pone sanciones? ¿Por qué no la prohíbe entrar en los concursos públicos para Renfe o para el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, pues una empresa española está ganando dinero, facilitando el crecimiento de los asentamientos. Y os digo esto como hay otras múltiples cosas. ¿Qué es lo que podemos hacer la sociedad civil ante el arrastrar los pies de nuestro gobierno? Porque nuestro gobierno podría haberlo hecho antes del 7 de octubre, todas estas medidas. Es decir, hay una ley española que prohíbe el comercio de armas con países en conflicto bélico. No me refiero al año 2023 cuando hubo... No, desde siempre existe esa ley. ¿Por qué no la ha aplicado? Entonces, ha sido gracias a las movilizaciones el que el gobierno, arrastrando los pies y tarde y con agujeros, ha hecho cosas. Pero se pueden hacer muchas más cosas. Y el problema está en que la Unión Europea, digamos... No hace nada. No es que no haga nada, sino que es cómplice y al mismo tiempo, fijaros en el conflicto que hay ahora mismo en Irán, hay un comunicado de Italia, de Holanda, de Alemania, del Reino Unido, diciendo que Irán está haciendo muy mal porque está atacando a los países del Golfo. Y nadie habla de las bases norteamericanas y del uso de las bases norteamericanas que hay en Alemania, que hay en España, que hay en Italia y que han servido para, ¿cómo se llama esto?, de repostaje de combustible y además de almacén. ¿Dónde están las armas? No están volando, están en las bases. Pues se cogen las armas, se tira el pepino, se vuelve, se reposta y hasta la siguiente. Con lo cual, quiero decir que la Unión Europea es hipócrita, tiene un doble lenguaje, es cínica y lo que hay que intentar buscar es la coherencia de nuestros gobiernos. Y de ahí está el tema del boicot, desinversiones y sanciones para boicotear, digamos, bienes, productos, empresas. Está el tema de obligar a que las leyes que ya existen, se pongan en marcha y que nuestro gobierno, a su vez, convenza, haya, ¿cómo se llama esto? Eso que hay en Europa, países que dentro de la Unión Europea muchas normas son por unanimidad, pero hay otras normas que hay una cooperación reforzada que pueden ir adelante. Bueno, pues Europa puede ir en muchos casos o no hacer cosas, pero sí que puede haber otros países. España ha hecho que, entre comillas, Irlanda y Eslovaquia, al mismo tiempo que España, reconocieran a Palestina. Es un paso simbólico si no hay detrás hechos en el BOE relevantes. Queda un tema, si queréis, político importante, pero insuficiente, ¿no? Con eso quiero deciros que realmente
Ahora mismo tenemos que intentar, la sociedad civil, forzar a nuestros gobiernos a que cumplan sus leyes. Y de hecho, el tema de la flotilla es totalmente simbólica. La ayuda que llevan los barcos es menos que la de un camión. O sea, un camión tiene 20 toneladas de mercancía. El barco que yo estuve teníamos 1000 kilos. O sea, desde el punto de vista de eficiencia de ayuda, no ha lugar. Es decir, un camión tiene mucha más capacidad de ayuda. Ahora, España va y tira por paracaídas ayudas, si os acordáis. ¿Por qué no fuerza el tema del paso fronterizo? O sea, quiero deciros con eso que está bien la política simbólica, pero no hay política eficiente. Entonces, en el tema de la flotilla, lo que hacemos es que exista la Convención del Mar, por el que es, digamos, el tema del libre acceso vía marítima por barcos pacíficos que no lleven armas, la libertad de movimiento, que es la misma cosa que ha dicho Trump y la Unión Europea con respecto al estrecho de Hormuz. ¿Cómo Irán bloquea el estrecho de Hormuz cuando la Convención del Mar obliga a que barcos petroleros que son pacíficos puedan navegar? Lo que pedimos nosotros. Entonces, la idea es que, oiga, si lo que estamos buscando no son leyes nuevas, sino que se cumplan las leyes actuales. Y si Israel no las cumple, que se sancione. Hay 20 paquetes de medidas represivas a Rusia. 20. O sea, ha habido 20 consejos de ministros de la Unión Europea, 20, que han establecido sanciones. Para Israel, ninguna. ¿Por qué? Bueno, por eso digo que la incoherencia, la asimetría, el arrastrar los pies es evidente. Entonces, nosotros estamos en diferentes métodos, etcétera, intentando que se cumplan, fíjate, las leyes, porque el derecho internacional es el instrumento que tienen los países débiles o las personas, igual que el derecho al trabajo, el instrumento contra la fuerza. Ahora mismo Estados Unidos es la fuerza, Israel es la fuerza. Europa hasta hace 2 días decía que era el derecho. Ursula von der Leyen ha estado un día dudando que era lo mejor. Entonces, la Unión Europea sea coherente con sus propias normas, sea coherente con sus tratados. Es decir, los barcos, por poner un ejemplo, los barcos señalan por dónde van. O sea, no es una cosa anónima. Se dice por dónde van. Todos los países, todos los barcos de todos los países del Mediterráneo saben por dónde van los barcos. Lo sabe Israel, pero también lo saben los países de la flota de la OTAN. La OTAN tiene la obligación de defender a un barco con bandera europea. No hay una operación en Somalia contra los piratas que había en Somalia, porque no hay una operación de defensa de los barcos europeos que van a Gaza. Ya lo último y Sí. El plan de Trump no dice nada de que no se pueda llegar a Gaza. No dice nada. Dice que va a haber un comité de paz, pero en, digamos, los 20 puntos que han sido aprobados en las Naciones Unidas, no dice que Gaza tenga que estar bloqueada. No dice. Por lo tanto, nosotros, la próxima flotilla que va a salir dentro de unos días, el mes que viene, vamos con el derecho y con las armas del derecho a decir, oiga, queremos coherencia. Nosotros somos coherentes. Son ustedes, los gobiernos, los que son incoherentes. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que tenga que ser será. Muy bien, Jorge, gracias. Que
cada vez estoy más convencido de que cuando se habla de la relación Estados Unidos-Israel, Estados Unidos siempre se dice, no, es que quien manda es Estados Unidos, y de hecho Trump ha dicho, no, si yo no sabía nada que iban a bombardear el complejo gasístico de Qatar, ¿no? Mixto, es de Irán y de Qatar. De Irán y Qatar. Como que los satélites no fueran americanos, ¿no? Yo pienso que mi opinión es que quien realmente tiene la fuerza en esas relaciones es Israel. Y yo también lo pienso. Si no, nos explica que un país que es, no sé, como Portugal, más o menos, tuerza la muñeca a todo el mundo. Claro, todo esto tiene, en principio, alguna explicación. Son los famosos lobbies sionistas. ¿Y quiénes son los lobbies? Los lobbies son Goldman Sachs, los lobbies son JP Morgan, los lobbies son Rockefeller, que no es judío pero es sionista, PayPal, Palantir, BlackRock, Rothschild, en fin, estamos hablando de Wall Street, de la FIT, en fin, de los que tienen el panel. Entonces, y todos esos son sionistas o judíos sionistas. Con lo cual, ayer me parece que era en el intermedio, Guillermo Fesser hablaba de la cantidad de congresistas americanos que están, sus campañas electorales están financiadas por los lobbies. Parece que era como el 80% de todos los republicanos estaban financiados. ¿Qué opinas tú de esto? Y yo no sé si acumular más preguntas. Voy a decir, antes de eso, fijaros, Libia fue bombardeada y se destruyó el país. Irak fue bombardeada y no existe el país. Siria, Líbano, etc. Pero digo, el tema de Libia y de Irak y ahora de Irán, fijaros, un elemento de los tres era que tenía petróleo y el segundo elemento, digamos, coincidente es que querían pasar del dólar como moneda de intercambio y de compra del petróleo a una bolsa de monedas, no solo el dólar, sino tal. Irán se había apuntado al BRIC, a ese conglomerado de países, China, Rusia, Brasil, Sudáfrica, para pasar sus compras, también porque a lo mejor estaba sancionado, etcétera, y pasar del dólar sus compras por un trueque de monedas o hacer, digamos, trueque de comercio. Digo eso como elemento que muchas veces no se mete en el lector. Segundo, sobre el tema que acabo de decir. Es cierto el tema del lobby sionista. Y digo sionista porque Biden no era judío. Biden era sionista. Es decir, el mundo del sionismo, y por eso he dicho antes el tema de los evangélicos, es que la base humana e ideológica es relevante. En Estados Unidos, que tienen en su ideología, digamos, y fijaros, un Estado que se crea, Estados Unidos, quiero decir, que se crea y tiene toda una ideología de la conquista del oeste, la desaparición de los indios, ¿no? El tema de la frontera como elemento ideológico y el tema de los evangélicos. Eso hace que el movimiento sionista tenga un atractivo ideológico. Y sobre ese atractivo ideológico hay que tener nosotros como activistas mucho cuidado. Es decir, hay un arma que utilizan continuamente, es que te llamen antisemita. Es decir, tú puedes racionalmente hablar de que Israel es un Estado colonial, de que Israel es un Estado colonial por sustitución. No es el tema de Sudáfrica que quería explotar a negros. Ellos lo que quieren es que no haya árabes, que no haya palestinos. Si se fueran todos, ellos vivirían felices. Las leyes es el Estado Nacional Judío.
el Estado judío. Ellos intentan siempre juntar judío e Israel como una identidad. Y nosotros, por contra, intentamos separar el tema judío del tema israelí. Y continuamente, si os habéis fijado, he dicho siempre israelí, israelí. Nunca he empleado, y en muchos de los periódicos, erróneamente, hablan, un tanque hebreo ha disparado. Con lo cual están reafirmando el tema judío cuando no todos los judíos son sionistas. Y muchos sionistas no son judíos. Hay que intentar diferenciar esos elementos. ¿Por qué te llaman antisionista? Porque ellos antisemita. Porque saben que es un instrumento. Y es un instrumento relativamente reciente y sobre todo por los pecados europeos del tema del Holocausto, etcétera, hace que Alemania esté totalmente, no solamente Alemania, Chequia, Polonia, Austria, Francia. Francia por haber sido cómplice de, digamos, de las matanzas de judíos franceses y su antisemitismo natural. Y ahora, para compensar, son, el ministro de Exteriores francés actual quiso que Francesca Albanesa, que es la relatora de las Naciones Unidas sobre el tema palestino, fuera destituida. O sea, bueno, y ahora vuelvo a tu pregunta. Es cierto que AIPAC, que se llama así el nombre, es una organización sionista conformada por judíos norteamericanos, pero no solamente por judíos norteamericanos, es un gran lobby con una gran capacidad económica. ¿Os acordáis de Adelson, el que quería poner un casino en Madrid? Bueno, pues ese es la familia, un gran lobby y un gran aportador de dinero, porque lo que hay que reconocer es que ponen mucho dinero. Los países árabes han puesto también mucho dinero, pero temas de dinero humanitario, no el dinero con una concepción de presión, digamos, política, sino, bueno, entonces es cierto que hay elecciones locales en Estados Unidos. AIPAC estudia a cada uno de ellos, su biografía, sus redes sociales, su todo, y de los dos partidos, de tanto del Partido Republicano y tal, y en las primarias ya apuesta con dinero, en las primarias, es decir, antes de que sean nada, y entonces ya va preseleccionando a aquellos que son más acordes al apoyo incondicional de Israel. No, yo puedo decir, oiga, yo apoyo a Israel porque yo, el Bernard, el que es senador de Estados Unidos, Bernard es una mayor, es el judío, pero él puede apoyar a Israel, pero el problema actual es que hay mucha gente en Estados Unidos y en Europa que hacen una separación entre ese Israel mítico, declaración del Estado de Israel, incluso de los kibutzim y del movimiento socialista, laborista, etc. Morel fue en su juventud un miembro de los kibbutz. ¿Qué?